oportunidad de tenernos poder verte, hermana. Dios te bendiga mucho y la verdad que la hemos extrañado mucho, esa sonrisa suya no tiene precio. Y estamos contentos de poder verte aquí. Sigamos orando por aquellos que están enfermos. Nuestra hermanita Blanca Rubí, sigamos acordándonos de ella. Por nuestra hermana Yolanda, que se está recuperando todavía. Por nuestro hermano José Ortega. Pidamos por su papá también. Y algunos más que tenemos. Damos gracias al Señor por nuestro hermano Adolfo, que lo tenemos aquí con nosotros también. La verdad que lindo poder ver que está restaurado ese catarro, ese arma que le dio. Así que, como les digo, sigamos orando y suplicando por aquellos que tanto lo necesitan. Y la oración es eficaz. Les agradezco mucho por sus oraciones por Dani. La verdad que pasamos un susto el otro día, pero está en las manos del Señor. Seguimos pidiendo a Dios que le dé fuerza, ¿no es cierto? Y como les digo, descansamos en el Señor, su poder, saber que cada cosa que ponemos en las manos de Él se manifiesta. Le damos gracias al Señor también por la noticia de nuestra hermana Cori, que teníamos algo que iba a ser peor, pero gracias a Dios, Dios intervino ahí también. Gloria a Dios. Así que, como les digo, hay tanto por qué agradecer y por lo cual pedir también a nuestro amado Padre que está en los cielos. Este día vamos a estar enfocados en los versos 36 al 46. Vamos a entrar en una serie de mensajes con respecto al camino del Señor Jesús desde este momento en adelante, por todo lo que pasó antes de ser crucificado. Vamos a estar observando realmente lo que Pablo escribió allí en Filipenses cuando dice de que el Señor Jesús se despojó a sí mismo. Voluntariamente lo hizo, voluntariamente. Tomó forma de esclavo, nos dice allí en Filipenses. La palabra que se pusieron allí por la traducción dice siervo, pero en realidad la palabra en el griego doulos quiere decir esclavo, tomó forma de esclavo. Se humilla a sí mismo para permitir que los hombres pecadores lo tomaran a él de una manera injustamente. Fue castigado injustamente, fue clavado en una cruz como nosotros conocemos la historia. Hay algo que estaba mirando, déjenme decirles, quiero anticiparle ahí algunas cosas que por lo menos he podido aprender en esta semana, que estoy, ¿cómo les puedo decir? Animado en poder compartir esta información con respecto a lo que pasó en ese día. Esta noche vamos a estar viendo el beso del traidor, el beso de Judas. Y créanme, vamos a aprender 3 puntos que antes no hemos compartido, que yo creo que van a ser extremadamente de mucho interés. Isaías, allí en el capítulo 53, escribió y le dio este título al Señor Jesucristo. Lo llamó varón de dolores. Varón de dolores. Quebrantado y menospreciado. El ministerio del Señor Jesucristo, fíjense ustedes, para poder entender varón de dolores y lo que significa eso, despreciado, menospreciado, su primer mensaje en la sinagoga, donde él dijo que él era el Mesías, y la gente le dio tanto enojo que lo quisieron tirar por un precipicio. Su primer mensaje. Luego los fariseos lo seguían todo el tiempo por todas partes para acosarle, para hacerlo tropezar, para hacerlo caer, nada menos que en las Escrituras, donde Él es el verbo, Él es la palabra. Y fíjense, hay algo con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Yo sé que ustedes han leído estos versículos, pero
para llegar a este momento donde está en el Getsemaní, el Señor manifestó dolor en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando Lázaro murió, dice que vio a aquellos que estaban alrededor. Dice que el Señor Jesucristo lloró porque vio a otros llorando. Gloria a Dios, sí. Vemos en segundo lugar cuando Él estaba en Jerusalén, ustedes se acuerdan, dice que estaba sobre Jerusalén, y se lamenta porque dice que Jerusalén mataba y mató a profetas que eran enviados por Dios mismo. ¿Saben que en Lucas capítulo 12, versículo 41 nos dice a nosotros que Jesús lloró sobre Jerusalén cuando estaba lamentándose? Se puso a llorar. Recordemos que es el Hijo de Dios. Por favor, recordemos que es el Hijo de Dios quien está llorando. El Hijo de Dios. Vamos a ver en este pasaje, hermanos, y espero en el nombre del Señor que puedan entender un poquitito con respecto al dolor de una persona. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay hermanos que no entienden bien lo que dicen las Escrituras y entonces dicen cosas que realmente en lugar de ayudar a una persona la lastiman más. ¿En qué quiero decir? El Señor Jesucristo estaba llorando. El Señor Jesucristo en esta ocasión donde está en el Getsemaní, dice allí que Él estaba sufriendo de tal manera que comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mi pregunta para todos aquellos que han dicho o dicen, hermano, usted no tiene que llorar, usted no tiene por qué llorar, usted es esto o es lo otro. Por ejemplo, a mí me dijeron, pastor, usted es pastor, no puede llorar. Y yo digo, yo quiero hacer una pregunta a aquellas personas que entienden o se expresan de esta manera. ¿Quién le puede decir al Señor Jesucristo que no tiene que llorar? ¿Quién le puede decir al Señor Jesús que no se puede angustiar en ninguna manera? ¿Quién le puede decir al Señor Jesús, ¿dónde está tu fe? Porque a mí me dijeron eso, ¿dónde está su fe, hermano? Entonces, pensemos bien antes de decir una cosa, porque si alguno que mira al Señor Jesús angustiarse en gran manera y de decirle, Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios, ¿dónde está la fe tuya? Tenemos aquí un poderoso mensaje que vamos a estar compartiendo en este día, porque Jesús está en el jardín del Getsemaní, está como a unos 25 minutos de donde estaba el templo. Había caminado hacia allí. Hay algunos detalles que vamos a estar observando antes de que entremos de lleno en el mensaje en esta mañana, porque piensen ustedes para entender el momento en que estamos llegando aquí. Jesús había acusado a los fariseos, les había dicho, ustedes son hipócritas, son todos unos hipócritas. Ustedes no permiten a nadie entrar, ustedes no entran en el reino de los cielos, ni permiten a aquellos que quieren entrar, se lo están prohibiendo. Así que en este capítulo 26, si ustedes lo leen después en sus casas, vamos a encontrar a los principales sacerdotes, a los escribas, a los ancianos del pueblo, que es el Sanedrín, que están reunidos mientras Jesús está aquí, unas horas mientras Jesús celebraba la cena de la Pascua. Mis hermanos, esta gente estaban todas reunidas, o se estaban reuniendo para ponerle fin a Cristo Jesús. Nos dice allí de que estaban en el patio del sacerdote Caifás y que estaban hablando cómo traer ante ellos alguna acusación, acusarlo falsamente si era necesario, pero el asunto era que Jesús tenía sus horas contadas. Luego María, la hermana de Marta y Lázaro, lo unge, capítulo 26 nuevamente, lo unge al Señor Jesucristo antes de que fuese crucificado, y lo estaba preparando, dice allí, para su sepultura. Y el otro detalle que vemos nosotros es que Judas estaba hablando con los principales sacerdotes para entregarlo, y estos sacerdotes le dijeron, bueno, te vamos a dar un dinerito
poquito. Te vamos a dar un dinero si tú haces esto. Entonces encontramos al Señor Jesús comiendo la última cena de Pascua. Nos dice en Marcos capítulo 14 que después de haber cenado, fíjense ustedes, estaba compartiendo con el grupo de alabanza que el Señor Jesús dice que cantaron el himno junto con los discípulos. Jesús cantando un himno antes de que lo llevasen a ser golpeado y clavado en una cruz. ¿Se lo imaginan a ustedes Jesús cantando? Les habla también, por último, de que Pedro y los discípulos lo iban a abandonar. Iba a ser abandonado por aquellos seguidores suyos cuando ellos juraron: eso no va a pasar, vamos todos a ir a muerte contigo. Y Jesús le dijo: en esta noche, Pedro, tú me vas a haber negado 3 veces, y todos ustedes se van a escandalizar y me van a abandonar, me van a dejar solo. Vamos ahora al versículo 36-37. Y nos dice allí: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mis hermanos, nos dice aquí que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué es lo que quería el Señor Jesús hacer antes de que Él fuese puesto a muerte? Vean ustedes, mis hermanos, estamos hablando de un poderoso mensaje porque el Hijo de Dios, siendo quien Él es, se dedica en estos momentos de angustia, de gran dolor, quiere estar con el Padre a solas. Fíjense que hay un momento para orar en conjunto, pero había un momento, el Señor le dijo: ustedes quédense aquí, esperen aquí, y yo voy a ir. Dice que Tiro, como si fuera de una piedra, se apartó de ellos y comienza a hablar y a suplicar a su Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 5 y versículo 7 nos dice que fue un momento de súplicas con gran clamor y lágrimas. En esa manera de entristecerse, de angustiarse en gran manera, ustedes tienen que observar un poco lo que está pasando aquí. Jesús comienza a llorar por lo que venía en camino. La angustia era tal, mis hermanos, y a pesar de eso, Jesús se sujeta completamente al plan de Dios. Se sujeta completamente al plan del Padre, a pesar de la angustia, a pesar del dolor, de lo que venía. Y mis hermanos, en tiempos de dificultad, vemos a este Jesús compartir con un círculo íntimo, pequeño: mi alma está muy triste hasta la muerte, velen conmigo, oren por mí, supliquen al Padre por mí, porque lo que voy a pasar es una cosa tremenda. Jesús está buscando apoyo de aquellos que eran sus seguidores en un tiempo de necesidad. Mis hermanos, como gran maestro que es nuestro Señor, en su lucha interna que Él tenía, dice allí que si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿a qué copa se está refiriendo? ¿A qué copa se está refiriendo? A sus discípulos le dijeron: nosotros vamos a beber de la copa, y el Señor le dijo: sí, ciertamente van a beber la copa, pero no esta copa que yo voy a beber. Y estaba hablando de la copa de la muerte, que iban a morir. Sí, algunos de ellos murieron, excepto Juan. Pero ¿a qué copa se está refiriendo? Yo quiero que puedan ahora observar, si no lo han anotado anteriormente, para que ustedes puedan observar qué era lo que le estaba causando tanta ansiedad a Cristo Jesús en ese momento, cuando le dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿A qué se refiere? Mis hermanos, en el Salmo 60, y anótenlo porque voy a ir ligerito en esto,
En el Salmo 60, perdón, en versículo 3, dice esto: de beber del vino de aturdimiento, que quiere decir, aturdimiento quiere decir cuando está una persona desconcertada o está confusa en extremo. En Isaías 51, versículo 22, vuelve a decir allí la copa de aturdimiento y dice de ira, la ira. En Isaías 53 y versículo número 4, nos dice a nosotros: herido por Dios y abatido. Verso 10, quebrantado por Dios, sujetado a padecimiento. Versículo 5 de Isaías 53 nos dice allí que fue molido por nuestros pecados. Amén. Mis hermanos, estamos viendo aquí una secuencia de la ira de Dios y del dolor por el cual Él iba a pasar. Jeremías 25 y verso 15 y 16 dice: la copa del vino de furor, donde tiemblan y enloquecen los que toman esta copa. Tiemblan y quedan enloquecidos. En Apocalipsis 14 y versículo 10 nos dice: la copa del vino puro de su ira. Mis hermanos, el autor a los Hebreos está diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Más adelante vamos a estar hablando del dolor físico. Pero yo quiero que ustedes entiendan, mis hermanos, que la copa que el Señor estaba por beber está hablando del cáliz puro de la ira de Dios Padre sobre su Hijo, y Cristo estaba angustiado en sobremanera. Y Jesús le está enseñando a los discípulos, porque créanlo o no, en estos momentos Jesús les está enseñando a los discípulos lo que tienen que hacer cuando pasen por un momento de angustia o están pasando por un momento de soledad o de dolor en extremo. ¿Cómo se debe confrontar uno a las tentaciones y a las pruebas que tenemos en este mundo? Le estaba enseñando cómo confrontar la muerte. Vemos tristeza, vemos súplica, vemos cansancio de parte de aquellos que estaban alrededor de él. Él también lo estaría. En cuanto a las emociones, mis hermanos, Jesús está diciendo así que estaba como si estuviera temblando en sobremanera. Cuando dice angustiarse en el griego, quiere decir que estaba sacudiéndose de lo que venía en camino. Fíjense que el versículo 36 dice entonces. Empieza con la palabra entonces, lo que lleva la intención de una secuencia cronológica. Verso 30 dice que salieron del monte de los olivos, ¿no es cierto? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, que empiezan a caminar, está como 25 minutos, media hora de caminar a pie, desde donde estaban hasta el monte de los olivos, y dice que mientras iban caminando, Jesús les estaba compartiendo a cada uno de ellos lo siguiente, que lo iban a dejar en el momento que más los iba a necesitar. Y a Pedro de decirle, mis hermanos, mientras iba caminando en esa media hora de trayecto, le dice: Pedro, tú me habrás negado 3 veces, me vas a negar 3 veces. Él iba a Jerusalén para ser el Cordero de la Pascua. Mis hermanos, entonces, cuando aparece esa palabra allí, llegaron al lugar acostumbrado donde Jesús se reunió con sus discípulos en varias ocasiones. Era un lugar de quietud. Si ustedes ven las fotos, es un lugar hermoso. Está lleno de olivos, unos troncos enormes, unos arbustos bien lindos. Se nota un lugar de mucha tranquilidad. Era un lugar, de acuerdo a lo que nos dicen en Juan capítulo 18, versículo 2, dice que muchas veces se habían reunido allí con sus discípulos. Muchas veces. Ya en Mateo 26 y versículo 2, si vamos allí por un segundito, fíjense que dice: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Crucificado. Dos días después, ya el tiempo había llegado, el momento temido estaba allí,
Y fíjense que el versículo 31, nos dice a nosotros, entonces Jesús le dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pedro, Juan y Santiago se quedan atrás. El Señor Jesucristo le dijo, por favor, oren por mí, vengan conmigo. Vengan conmigo. Les pido, por favor, oren por mí. Nos dice, de acuerdo, ustedes dirán, ¿por qué los discípulos se durmieron cuando Jesús los necesitaba? ¿No es cierto? Bueno, en Lucas 22, versículo 45 nos dice a nosotros que por causa de la tristeza habrán llorado profundamente. Mi pregunta, aquellos que han llorado profundamente, ¿cómo queda uno después que uno llora de esa manera? Queda un agotamiento tremendo. Estoy hablando de un lloro profundo. Uno queda sin energía prácticamente. Es que mis hermanos, ustedes tienen que entender que le dijo, uno de ustedes me va a traicionar esta noche. ¿Quién? Y después entonces el Señor Jesucristo a los 11 le dice, todos ustedes se van a escandalizar, ustedes que están prometiendo seguirme hasta la muerte, todos me van a dejar. Yo me imagino la tristeza, esa media hora se habrán puesto a llorar. Y siendo los tres que más resaltaban en el grupo de 12, necesitaban aprender la importancia de orar y de velar. ¿Con qué fin? El Señor Jesucristo dijo, para que no entren en tentación. No dejen que la tentación nos venza. Fíjense que Jesús está diciendo, si es posible. Es como que si está tratando de buscar alguna otra alternativa, si es posible. Tiene que haber alguna otra manera. Pero entonces Jesús, sabiendo a qué había venido, dijo, pero Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi carne está sufriendo. Si hay posibilidad de que sea otra manera, por favor. Pero entonces después dice, no, Señor, yo sé que aquí, este es tu plan, así ha sido. Mis hermanos, el fin es para no entrar en tentación. Y quiero que observen esto. Vamos a ir a Lucas 22 rapidito, por favor. El tiempo nos apremia. Lucas 22 y el versículo 24. Lucas 22 y versículo 24. Fíjense en lo que es estar fuera de la voluntad de Dios. Y creen que están dentro de la voluntad de Dios. Pero sin embargo aquí en la cena, la última cena que iban a pasar, y estos discípulos, fíjense ustedes, necesitaban aprender una gran lección. ¿Por qué? Porque el versículo 24 nos dice, mientras están cenando, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mi hermano, la última cena, y estos discípulos estaban discutiendo. Les voy a decir una cosa, cuando ustedes ven allí la palabra disputa, estamos hablando de que estaban discutiendo de una manera airada. Los ánimos estaban bastante espesos, estaba malo el ambiente. Estaban discutiendo de una manera descontrolada. Y Jesús está mirando esto como diciendo, esta es la última cena que voy a tener con ustedes y ustedes están disputando, están discutiendo, están peleando airadamente el uno con el otro para ver quién de ustedes va a ser el mayor. Tenían puesta su mirada en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Y mis hermanos, cuando no entendemos en las cosas de los hombres, descuidamos lo que es la oración en tiempos de necesidad o de pruebas, y caemos en esas pruebas y caemos en esas tentaciones. ¿Sabes por qué? Porque nuestra carne nos está sacando lo mejor de nosotros. Fíjense que tenían puesta su mirada en las cosas de los hombres. ¿Qué pasó? Se dieron a la tentación, ¿sí o no?
Pedro dijo, yo no voy, Señor, si es necesario yo voy a ir a la misma muerte contigo. Tú puedes contar con Pedro. Y los otros entonces, escuchando a Pedro, dijeron, Señor, nosotros también con Pedro, juntamente con Pedro, no nos vamos a ir a la misma muerte. Lo que dijo Pedro es lo que vamos a hacer todos nosotros. Pero la tentación vino. Tuvieron la oportunidad de orar y mis hermanos se dedicaron más bien a dormir cuando había una necesidad grande de estar orando y pidiéndole al Señor, ayúdanos y danos fuerza para lo que viene en camino. El Señor les dijo, ustedes se van a escandalizar. Les dio tiempo, amplio tiempo, para que cuando llegaran ahí al Getsemaní, en ese lugar donde habían orado durante tantas veces y mis hermanos fallaron, durmieron. ¿Y cuántas veces fallamos nosotros en ese sentido? Fíjense, no te vamos a abandonar, vamos a estar contigo. Si mueres, todos vamos a morir contigo. Por eso la palabra del Señor nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tengamos cuidado cuando hacemos una promesa, porque ahí después hay que respaldar. Cuando las cosas vengan, seriamente, respaldemos lo que hemos dicho. En momentos de grandes pruebas, en momentos de gran dolor, mis hermanos, tenemos que buscar a Dios, y eso es lo que Jesucristo hizo. En momentos de gran dolor, en la prueba tan grande que venía, Jesucristo se arrodilla. En uno de los evangelios, te voy a decir una cosa con respecto a la postura del Señor Jesús. Dice que en primer lugar se arrodilló. Y otro de los evangelios dice que puso su cara contra el piso, contra el suelo, contra la tierra. Amén, amén. Estaba sintiendo el dolor del rechazo, estaba sintiendo el dolor de la persecución, mis hermanos, estaba sintiendo en lo que es el hambre, lo que iba a ser la sed, el dolor, la soledad, el no ser comprendido. Él era el Mesías, él dijo ser el Mesías. Mis hermanos, fue tentado y el Señor Jesucristo triunfó. ¿Sabe por qué? Porque confió en el Señor, su Padre Celestial. Fue tentado en el desierto porque estaba aferrado a cumplir lo que es la palabra de Dios, mis hermanos, de cumplir las Escrituras. Y la oración se convierte en algo necesario para poder suplicar y recibir la fuerza que nosotros necesitamos, porque Jesucristo fue fortalecido esa noche cuando derramó su corazón de esa manera. Gloria a Dios. Dice que un ángel se aparece para fortalecerlo. Santo. El Señor estaba doliendo porque iba a ser maldición, colgado en un madero. Pero el Señor estaba mostrando cuánto amor siente por el Padre, por sus mandamientos. Mis hermanos, hay grandes lecciones aquí porque el Señor ama al Padre y ama sus mandamientos. Y hay veces que nosotros, cuánto nos cuesta seguir los mandamientos de nuestro Señor. Cuánto orgullo hay a veces en nosotros, mis hermanos, que pensamos que podemos ir contra Dios. Y te voy a decir una cosa, el Padre, a quien ama, disciplina. Tengamos cuidado cuando estamos retando a Dios en ir en contra de sus mandamientos. Tengamos cuidado lo que hablamos, tengamos cuidado cómo actuamos, porque ir en contra de la voluntad de Dios, mis hermanos, ¿sabes qué? No ha habido uno, ni va a haber ninguno que pudo haber vencido a Dios o doblegado su brazo. Gloria a Dios. Amén. Él estaba determinado a cumplir porque había un poder, el poder del pecado y de la muerte, mis hermanos, que es el que estaba dominando y está destruyendo vidas. Y por eso el Señor Jesús dijo, yo, Padre, no se haga mi voluntad, tiene que ser la tuya. Y Él estaba mirando todo esto mientras estaba sufriendo, mis hermanos. Su enfoque estaba en aquella cruz. Dios en carne propia, hacer pecado por nosotros. ¡Qué increíble! Gloria a Dios. Increíble. Como Dios es Él. Mis hermanos, iba a estar enfrente del Sanedrín, que lo iban a juzgar injustamente. Jesús ya lo sabía. Injustamente le iban a decir mentiras. Jesús lo sabía. Destrozaron su cuerpo injustamente. Lo castigaron injustamente. Mis hermanos, eso no fue suficiente para ellos. Te quiero decir cuánto odio tenía este Sanedrín, que Pilato lo muestra ya latigado. ¿Qué hago con este Jesús? Y dice que la multitud gritó a estos fariseos, crucifícale.
Pero no ven que está destrozado, no ven que está sangrando, no ven que está si es que él sigue y no lo crucificamos, va a morir por estas heridas. Y mis hermanos, dicen que la multitud cada vez más fuerte gritaba, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Era tanto el odio que tenían. La angustia vivida en el aspecto físico del Señor Jesús fue algo abusivo en extremo. Lo abusaron en extremo. Se burlaron de Él, lo menospreciaron. Los golpes que recibió, mis hermanos, antes de ser latigado. Te voy a decir una cosa. Ese grupo que estuvo allí, en esa noche, cuando lo estaban, le pusieron una bolsa, cobardes. Le pusieron una bolsa y empezaron a dar puñetazos. Y le llenaron su rostro de golpes. Su rostro estaría hinchado antes de que fuese latigado. Su rostro fue lleno de saliva, lo escupieron. Con el cansancio que tendría toda la noche y encima llevar una cruz que se tiene determinado estaba entre 100 a 200 libras y en la condición que Jesucristo estaba haber cansado. La sed después de estar crucificado sería algo espeluznante. Ahora, te quiero decir una cosita con respecto al Señor Jesús. ¿Ok? Porque en Juan 18, versículo 4 dice que Jesús, sabiendo lo que le había de sobrevenir, yo me estaba poniendo a pensar en una cosa. Cuando alguien le dice que vamos a pasar por una operación, que te anticipan, ¿cómo estás? Porque sabes lo que viene en camino. Que te van a abrir, que sin anestesia, que si después hay tiempo de recuperación. Y Jesús, mis hermanos, no fue sorpresa. Él ya vio los golpes que le iban a pegar en la cara. Él ya había visto la corona que le iban a poner en su cabeza. Él ya había visto cuánta cantidad de golpes lo iban a golpear. Y mis hermanos, aún sabiendo esto y a pesar de la tristeza y la angustia en sobremanera, Jesucristo fue a la cruz y sufrió por cada uno de nosotros. Amén. ¡Wow! Gloria a Dios. Amén. Qué cambio tan brusco, mis hermanos, de tener un cuerpo como el nuestro cuando es eterno. Qué cambio tan brusco, mis hermanos, de no tener la gloria con la que Él brilla, porque, mis hermanos, es una cosa, la gloria que Él tiene brilla más que el sol, más que cualquier sol que pueda existir en este universo, de tener miles y miles y miles, millones de ángeles alrededor de su trono, alabándole día y noche, que le servían, que ha creado todo lo que hay en existencia, que Él estableció las leyes para este universo, y ahora estar en manos de gente malvada que iban a ejecutar sus leyes mundanas e injustas, en los cuales eran para su propio beneficio, no para el del Señor Jesús. Aquella gente que alteró los mandamientos de Dios, los basurió porque menospreciaron los mandamientos de Dios, con tal de enriquecerse a ellos mismos. A ellos lo único que les importaba era la gloria, ellos querían ser reconocidos, ellos querían dinero nada más. Encima, estaría Satanás en medio de todo esto. Te voy a decir por qué, algunas cosas que estaban mirando. ¿Sabes por qué? Porque Satanás conoce las Escrituras. ¿Sabías eso? Satanás conoce las Escrituras como, y no sé si las conoce mejor que todos nosotros. El intérprete de la Biblia, el Te diablo. voy a decir que los demonios tiemblan porque conocen lo que está escrito en la palabra de Dios. Santo del Señor. Te quiero decir otra cosa con respecto a esto. Allí en Mateo 16, 23, ¿te acuerdas? Satanás hablándole al Señor Jesús, de ninguna manera esto te acontezca. A través de Pedro. De ninguna manera esto te vaya a acontecer. ¿Saben quién era el que estaba tratando de... ¿Sabes por qué estaba tratando Satanás de impedir que Jesucristo fuese a la cruz? Él sabía que la cruz iba a representar el perdón.
Él sabía que la cruz iba a representar que la sangre derramada por Cristo a favor de todos nosotros iba a ser el precio de nuestras almas. Mis hermanos, Satanás sabe, leyó Génesis 3:15, donde dice que él le iba a herir el calcañar, el talón a Jesús, pero que este Jesús le iba a aplastar la cabeza. Aleluya. Él es el que vive. Mis hermanos, él sabía que tendría la oportunidad y la posibilidad de herirlo. Por eso iba a producir que Jesús aplastara la cabeza y su destino final, mis hermanos, iba a estar sentenciado, no solamente con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero el día que Él resucitó, mis hermanos, yo solamente me puedo imaginar esto. Yo no sé, yo la imaginación mía hay veces que se va por allá. Me puedo imaginar al diablo y sus legiones de demonios enfrente de la tumba. Le dimos tan fuerte a este Jesús para que sufra mucho. Le dimos cada golpe y yo me imagino a Satanás con esa sonrisa así chillando entre los dientes. Qué bien que le dimos a Jesús. Le dimos bien fuerte para que sufra bien. Está bien enterrado. No solamente eso, esa tumba está bien asegurada, está en el ejército, está en los soldados romanos, está en lo que es la guardia del templo, están allí y estamos nosotros aquí pendientes también. Ahora, mis hermanos, yo imagino a Satanás cuando empieza a ver que esa piedra que estaba enfrente de la tumba empieza a temblar y empieza a haber un terremoto y empiezan todos a hacer sacudir y esa piedra comienza a rodar y ¡bum! Sale una luz impresionante a la madrugada de esos dos ángeles y la gloria de Cristo Jesús. Oh Dios. Habrán visto y habrán dicho, el fin se acerca. El fin está sobre nosotros. ¿Cómo habrán temblado y cómo habrán, mis hermanos, pegado gritos cuando vieron esa piedra rodar y de ver al Cristo viviente salir de allí? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué aprendemos de esto? Aleluya. Orar y velar. Constantemente. Constantemente. Porque, mis hermanos, hay una lucha tremenda a la que se está librando y hay un Satanás que, así como fue con Jesús, está ansioso por vernos a nosotros destruidos y de causar su dolor máximo en cada uno de nosotros. El Señor dijo, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Haberse quedado dormidos, mis hermanos, se dieron en el momento que más necesitaban. Voy a repetir, Jesús se arrodilló para orar. Lucas 22. En Mateo nos dice a nosotros que se postró sobre su rostro. Una tremenda reverencia del Hijo hacia el Padre. ¿De qué manera oramos nosotros? ¿O en qué posición hablamos con el Padre? Porque hay algunos que se acuestan, pegan un bostezo. Señor, ¿tú te acuerdas de la oración de ayer? Amén, en el nombre de Jesús. Mañana seguimos hablando. O hacemos esas oraciones tan chiquititas, tan cortitas, ¿ven ustedes? Pero acostados ahí en la cama. Y Dios mío, yo digo, ¿es eso lo que merece Jesús? ¿Y merece el Padre? Mis hermanos, te quiero decir una cosa. Marcos escribió una palabra en el arameo que a mí me impacta tremendo, porque en Marcos 14, verso 36, Marcos escribió Abba, Padre. En esa oración en Getsemaní, él dijo Abba, Padre, le dijo Papi. Porque eso es lo que quiere decir Abba, Papi. Papi, no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad, papi, pero hágase la tuya. Estaba comprometido hasta el final. Mis hermanos, no hubo nada que a él lo echara para atrás. Saca a relucir lo mejor en tiempos de duras pruebas. Haberse puesto de rodillas y postrado su rostro en tierra
y decir, Padre, por favor te lo pido. Por favor te lo pido. Por favor, Padre. Por favor, Padre. Si es Gloria posible, que vive para siempre. pasa Por los en siglos. esta noche. Santo. En este día quiero volver con la pregunta que hicimos antes. ¿Entiende lo que significa ser seguidor de Jesús? Lo que significa ser miembro del cuerpo de la iglesia de Cristo Jesús. Dura es tu palabra, Señor. ¿Sabes? Porque Jesús no hubo nada que le detuviera para ir a llevar aquella cruz y aquellos golpes. Él sabía lo que venía en camino. Valiente para la muerte. Y aún así, Él fue hasta el final y perseveró. Y vamos en este día, mis hermanos, en esta noche vuelvo a repetir, vamos a ver algo con respecto al beso del traidor Judas. Van a aprender algunas cosas, yo creo, nuevas, muy interesantes, vamos a ver en esta noche. Espero verlos, porque vamos a observar el proceso que Cristo pasó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y pudiéramos tener la salvación. Espero en el nombre de Jesús de verte en esta noche y que nos puedas acompañar, porque estos mensajes nos van a ayudar a nosotros a crecer en cuanto a qué grande que ha sido el amor de Dios para con los suyos. Y a pesar de una traición, mis hermanos, Jesús estaba diciendo de tal manera, amo yo a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Juan 3:16. Nos vemos en un ratito con el Padre. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos tantas, pero tantas gracias por tu amor y tu gran bondad. Gracias, bendito Dios, porque tu Hijo, Señor, sabía todo lo que iba a pasar. Dice tu palabra que este es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Padre Santo, allí cuando Adán y Eva estaban cayendo en pecado, esto no te tomó por sorpresa, ya sabías. Y por eso que antes que todo fuese creado, ya el Cordero estaba listo para hacer la provisión, el pago por nuestros pecados. ¡Cuán grande es tu amor, bendito Dios! Y yo te ruego y te suplico que por favor nos ayudes a entender y a comprender la grandeza de este amor, y que, bendito Padre, que no despreciemos a ese amor, sino que podamos, como Cristo Jesús, estar velando y orando y estar firmes a pesar de que tengamos dolor y pruebas, Señor, que vengan en nuestro camino. Nos ponemos en tus manos. Te agradecemos por las oraciones que has contestado y por aquellas oraciones que la contestación viene en camino. Y Padre, te alabamos. Te damos toda la honra y toda la gloria. Jesús, por último, quiero agradecerte y te agradecemos como iglesia por estar en medio nuestro. Porque dice, tú prometiste que donde 2 o 3 reunidos en tu nombre estén, que tú estarías aquí. Y te honramos y te alabamos, Señor Jesús, porque tú mereces todo lo mejor. Mereces lo mejor de nuestro amor hacia ti. Te ruego, bendito Padre, ahora, por favor, que nos ayudes en el resto de este día y que, Padre bendito, estemos listos y atentos para el mensaje de esta noche. Te ruego humildemente, Señor, por favor, que puedas usarme para tu gloria, Señor. Y no quiero ningún crédito, solo que tú seas exaltado, Señor, y que podamos todos juntos, Señor, como iglesia, como cuerpo, poder alabarte y honrarte como solo tú te lo mereces. Si hay alguna persona que no tenga a Cristo Jesús en este día, te pedimos, bendito Dios, que por favor que pueda observar los pasos que tomó Jesús por amor a cada uno de nosotros. Y Padre, que en este día haya uno o algunos que puedan aceptar a tu Hijo como Señor y Salvador. Gracias te damos
En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien no y la gloria. Amén. 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 Aquellos que estén curiosos para saber lo que es taco cubano, que causa gracia, a las empresas cubanas hemos aprendido lo que es la cultura cubana. Hoy taco cubano. Dios te bendiga, nos vemos a las 7.